Buenos días a todos y todas. Hoy vamos a analizar dos grupos de antimicrobianos, como son los macrólidos y dentro de las lincosaminas el único integrante que hoy está, que es la clindamicina. Estos dos grupos tienen la particularidad de ser agentes que actúan deteniendo la síntesis de proteínas, son agentes bacteriostáticos, y en el caso de los macrólidos, históricamente se los ha considerado como alternativas a los beta-lactámicos para infecciones de vías aéreas superiores, y también los macrólidos son agentes de primera elección para algunos gérmenes intracelulares como micoplasmas, clamidias, y algunos nuevos macrólidos tienen algunos efectos importantes sobre gonococo, incluso sobre sífilis, posibilidades de ser parte del tratamiento contra Helicobacter pylori contra micobacterias atípicas. Y la clindamicina en el último tiempo ha adquirido una gran importancia por tener una actividad sobre el estafilococo y sobre el meticilino sensible y meticilino resistente de la comunidad, lo que explica actualmente la gran mayoría de los usos de la clindamicina. Históricamente la clindamicina fue un agente para agentes anaerobios, aunque actualmente lo mantiene, pero para los anaerobios de senos paranasales, boca y pulmón, pero no tiene ya suficiente actividad contra Bacteroides fragilis, por lo tanto ya no es útil para las infecciones intraabdominales. Y con este esquema general vamos a comenzar con el análisis de estos grupos. Bien, con respecto a los macrólidos, está integrado el grupo por tres elementos. El primero, que fue la eritromicina, hoy de menor uso, y los dos más modernos, que son la acitromicina y claritromicina, que discutiremos sus acciones especiales. El mecanismo de acción de los macrólidos es en la unidad 50S, en un sitio específico, inhibiendo la translocación. Lo que hace es impedir que pase del sitio A al sitio P y por lo tanto la cadena de formación proteica se ve interrumpida. En esta inhibición de la translocación también actuó otro grupo de los cuales hoy nosotros no tenemos ninguno para considerar, que son los ketólidos, y la clindamicina, como luego veremos, también actúa en este sitio, igual que los macrólidos, disminuyendo o impidiendo la prolongación de la síntesis de proteínas. Como inhibe la síntesis de proteínas, sus efectos categóricamente son efectos bacteriostáticos. ¿Cuáles son los mecanismos principales de resistencia de los macrólidos? Bueno, el principal es la metilación del sitio de unión. Es decir, se metila el sitio donde debe unirse el macrólido y por lo tanto ya es imposible que el macrólido tenga actividad. Otro de los mecanismos es que haya un metabolismo de los macrólidos y finalmente que haya un bombeo al exterior disminuyendo la cantidad de macrólido disponible para el efecto farmacológico. Cuando hablamos del espectro, y un poco a lo que señalamos al principio, vemos que los macrólidos en general son efectivos contra estrepto, neumo y hemófilus y moraxella catarralis. Estos son los principales gérmenes que dan origen a infecciones de vías aéreas superiores, sinusitis, otitis, incluso neumonías. Por lo tanto, esto ha llevado a que clásicamente los macrólidos son alternativas de los beta-lactámicos cuando hay alergia a los beta-lactámicos, porque ya señalamos que si un beta-lactámico puede actuar, definitivamente es el agente de elección. Particularmente los macrólidos son de primera elección cuando hablamos de micoplasmas y clamidias, de manera que aquí sí son agentes de primera elección. Luego vemos que hay otros gérmenes a los cuales pueden ser activos, como la listeria monocitógenes, y ya después vemos cuestiones particulares. La acitromicina hoy es parte del tratamiento, como ahora veremos, del gonococo, también tiene alguna actividad sobre Treponema pallidum y también, como ya han analizado en el seminario correspondiente, el Helicobacter pylori puede ser manejado, entre otros agentes, también por una combinación que incluya clindamicina, claritromicina.
Y con respecto también ambos, tanto la claritro como la citromicina, pueden ser útiles contra micobacterias atípicas. Por lo tanto, analizadas estas consideraciones del espectro útil, las neumonías atípicas por micoplasmas y clamidia, acá los macrólidos son agentes de primera elección. Cuando hablamos de neumonías adquiridas en la comunidad, en alérgicos a los beta-lactámicos serían una alternativa. Y también se ha descrito que asociados a un beta-lactámico en pacientes graves que están internados en terapia intensiva, los macrólidos pueden aportar un beneficio adicional, pero solo en neumonías de la comunidad asociados al beta-lactámico en pacientes muy graves en terapia es donde se ha demostrado un efecto adicional que mejora las complicaciones. Como dijimos también, en infecciones de vías aéreas superiores, en pacientes alérgicos a la penicilina, tanto en otitis, sinusitis y en faringitis. También señalamos micobacterias atípicas, tanto la claritro como la citromicina. Ya después, indicaciones particulares de cada uno de los dos, la citromicina útil para la uretritis no gonocóxica. En la uretritis no gonocóxica tiene la particularidad que una dosis de 1 gramo como dosis única, la citromicina es altamente efectiva, equivalente al efecto de 7 días de una tetraciclina como la doxiciclina. Con respecto al gonococo, históricamente se planteó, o anteriormente se planteó la dosis única de 2 gramos para ser útil para el gonococo. Modernamente, por algunos elementos de resistencia, para el gonococo hoy se recomienda la uretritis gonocóxica, por ejemplo, una combinación de una monodosis de ceftriaxona, 250 miligramos, más 1 gramo de acitromicina como dosis única. Así que el tratamiento de elección actual de la uretritis gonocóxica incluye la combinación de ceftriaxona y de acitromicina 1 gramo. En cuanto a sífilis, se ha visto que la monodosis de 2 gramos de acitromicina es útil y esto es especialmente interesante para considerarla en pacientes embarazadas que sean alérgicas a penicilina. Y es cierto también que hay una mayor frecuencia y creciente frecuencia de resistencia, por lo cual algunos grupos, como los grupos homosexuales, se plantea que tal vez ahí la resistencia para sífilis sea suficientemente alta como para no considerarla. Por eso habitualmente se plantea monodosis de 2 gramos, particularmente en heterosexuales. También la citromicina es útil para la pertusis, para la tosferina, y también en profilaxis de ruptura prematura de membranas puede ser considerada. En este año, en la emergencia del problema del COVID-19, la citromicina está siendo ensayada junto con hidroxicloroquina, pero en esto hay que ser muy categórico. Esa combinación hidroxicloroquina y acitromicina es solo válida para pacientes en ensayos clínicos. Los datos iniciales que el agregado de acitromicina, la hidroxicloroquina, podía acelerar el clearance del virus y que el paciente eliminaba menos virus, realmente fueron estudios iniciales de pocos pacientes, y los datos actuales señalan que la asociación no tiene mejorías y realmente hay más riesgos de arritmias, más riesgo de paro cardíaco. Recientemente la Organización Mundial de la Salud, dentro de todas las estrategias de investigación, decidió transitoriamente suspender la rama que tenía hidroxicloroquina por un probable aumento de la mortalidad. Por lo tanto, hoy por hoy, acitromicina en combinación con hidroxicloroquina solo podría ser considerada en ensayos clínicos, y las evidencias hasta el momento, el mayor estudio es con 90.000 pacientes, un estudio observacional internacional, realmente los resultados no son favorables, sino que justamente no hay mejorías evidentes en ningún aspecto y hay mayores riesgos de arritmias y hasta de paro cardíaco. Con respecto a la claritromicina, como cuestión particular,
Es útil en los tratamientos de combinación contra el Helicobacter pylori, combinación que, como ustedes saben, se hacen con amoxicilina y metronidazol asociados a un inhibidor de bomba de protones. Esta terapia con 3 antibióticos, claritro, amoxicilina y metronidazol más IBP, es la estrategia de elección actual. También la claritro es útil en infecciones por legionela, por clamidia psittaci, como elemento de consideración. Finalmente, la eritromicina hoy, y como vamos a ver por los efectos adversos, sobre todo, tiene una muy limitada situación, básicamente profilaxis de ruptura de membranas en mujeres embarazadas por la alta seguridad que tiene la eritromicina durante el embarazo. En general, los macrólidos son drogas seguras, no suelen tener efectos adversos graves. El dolor abdominal, las náuseas y la diarrea es lo paradigmático y característico, que llega hasta el 10% en pacientes que reciben eritromicina. Y esto es porque la eritromicina es un agonista de receptores de motilina y por lo tanto produce un estímulo en la parte digestiva alta y produce marcada epigastralgia, diarrea y efectos de malestar digestivo. La claritromicina y la citromicina tienen menos, particularmente la citromicina, tienen menos efectos adversos gastrointestinales. La famosa hepatitis colestásica, es decir, una hepatitis con un componente colestásico claro, se vio sobre todo con las sales de estolato de eritromicina, más en niños, luego de 10 días de tratamiento. Esto para el adulto y con otros macrólidos prácticamente no debe ser considerado. También los macrólidos pueden producir rash cutáneo, fiebre y eosinofilia. Y el problema de la prolongación del QT es especialmente para la eritromicina. La telitromicina prácticamente se utiliza o se restringe su uso por ese problema, y como vimos recién en los ensayos con acitromicina e hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina prolonga el QT y asociado a citromicina, esto también es un elemento que puede generar arritmias. Cuando los macrólidos se utilizan por vía endovenosa, producen una marcada irritación en el sitio de inyección. La prolongación del QT, como señalamos, particularmente para eritro, se da en situaciones donde se suman a otros agentes que prolongan el QT, en la práctica por uso frecuente la miodarona y otros elementos, y pacientes que tienen algunas otras alteraciones de edad avanzada, alteraciones del potasio, etc. Con respecto ya a la conveniencia y el análisis individual, la eritromicina se absorbe mal, en el sentido que la absorción es incompleta, pero es suficiente para cumplir el efecto terapéutico. Por eso a la eritromicina base se le ha agregado una cubierta para que se absorba mejor, o se lo sumó algunas sales como el estolato, el etilsuccinato, para que se absorbe mejor y efectúe un efecto deleterio de los alimentos. Predominantemente se elimina por el citocromo P450, lo que, como vamos a ver, va a dar origen a interacciones importantes. La eritromicina debe ser administrada cada 6 horas. Fíjense que el costo, esto es el costo de cada comprimido, hay un solo preparado comercial actual por vía oral y tiene un costo de más o menos 240 pesos por día de tratamiento, considerada su administración cada 6 horas. La claritromicina tiene la particularidad que su absorción, a diferencia del eritro, no es interferida por alimentos. También tiene un marcado metabolismo hepático por el citocromo P450, eliminándose solo en parte, aunque hasta el 40% por vía renal, lo que puede requerir ajustes en pacientes con insuficiencia renal. La claritromicina se puede administrar 2 veces por día, y esto ya es una ventaja en relación al eritro. En la idea de marketing de los distintos laboratorios para tratar de darla una vez por día y así ser más competitivos, realmente hay una forma LP para dar una vez por día, pero no está evaluada suficientemente y definitivamente no debe recomendarse la claritromicina en administración de una vez por día. Con respecto a los costos, vemos que acá más o menos 120 pesos por día es el tratamiento con 2 comprimidos de claritromicina. La acitromicina tiene la particularidad que no es interferida tampoco por alimentos, es decir, se puede dar
en cualquier momento en relación antes, junto, después de los alimentos, y tiene una particularidad muy significativa, que la acitromicina tiene menos concentraciones plasmáticas y se concentra mucho en macrófagos y en fibroblastos. Esto hace que la administración de acitromicina debe ser una sola vez por día. En algunas situaciones, como la uretritis gonocóxica, la uretritis no gonocóxica y la sífilis, se da en monodosis, y para el resto de las indicaciones el plan es 500 miligramos el primer día y 250 miligramos los 4 días subsiguientes. Hay un elemento de marketing en los laboratorios, es decir, los 3 comprimidos, es decir, un comprimido por día 3 días, y estos, como ven, no tiene referencias bibliográficas, sino que si bien son 3 comprimidos, es un comprimido el primer día y medio comprimido los 4 días subsiguientes. Si vemos el tratamiento completo en acitromicina, los costos son claramente más bajos, ya que 3 comprimidos para esta situación tendría este costo diario que lo hace bastante menor que el de la claritromicina. Ninguno de los macrólidos pasan al sistema nervioso central y deben ser reconocidas para la eritromicina y para la claritromicina una importante interacción con otros medicamentos que son metabolizados por el citocromo P450. Y aquí tenemos anticonvulsivantes, para hablar de los que tienen significación clínica, la teofilina, los anticoagulantes orales, los corticoides, son todas situaciones donde se le inhibe el metabolismo y, como digo, particularmente anticonvulsivantes, teofilina y anticoagulantes orales, esto tiene un impacto realmente significativo. Con la acitromicina, la posibilidad de interacciones es muchísimo menor. Con respecto al embarazo, también hay diferencias y hay heterogeneidad entre los macrólidos. La eritromicina es la que tiene más evidencias, por lo tanto, como dijimos, para la ruptura de membranas es una consideración de indicación todavía de primera línea. La acitromicina es segura, aunque tiene menos estudios, y la claritromicina no se recomienda. Y no se recomienda porque hay estudios en animales que mostraron efectos teratogénicos. Por lo tanto, la claritromicina no debe ser recomendada durante el embarazo. Si tenemos que usar un macrólido, en una indicación sola el eritro, y el resto debería ser considerada la acitromicina. Con respecto a los ketólidos, hoy por hoy la telitromicina solo se mantiene por tener una mayor capacidad de resistencia a las metilasas, y la única indicación por su beneficio-costo es el neumococo multiresistente. Felizmente en nuestro país no tenemos todavía neumococos multiresistentes y por lo tanto este grupo no lo vamos a considerar, solamente con la mención que hemos hecho. Finalmente, el segundo y último grupo de este análisis es el grupo de la clindamicina. La clindamicina tiene el mismo mecanismo de acción que sobre la síntesis de proteínas, también uniéndose a la unidad 50S, inhibe la transpeptidación. Por la misma situación, es un agente bacteriostático. La clindamicina agrega una cuestión muy interesante, que es su efecto antitoxina. Tiene un efecto antitoxina no solo del estreptococo piógenes, sino también del Clostridium. De manera que este efecto antitóxico le da algunos beneficios significativos. Con respecto al espectro, fíjense que contra estreptococo piógenes tiene el 90%, tiene una excelente actividad. Tiene una muy buena actividad contra estafilococo meticilino sensible. De todas maneras, si yo tengo un estafilococo meticilino sensible, definitivamente las cefalosporinas de primera generación son la estrategia de elección, pero la clindamicina es muy útil, y el punto que ha llevado a un uso importante de la clindamicina es su actividad contra el estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad. También tiene, y fue siempre, una adecuada actividad ante anaerobios, pero actualmente la resistencia del Bacteroides fragilis supera el 60%, por lo tanto, para los anaerobios para los cuales se recomienda
La clindamicina es los anaerobios de vías aéreas superiores, senos paranasales, para la boca y para el pulmón. Definitivamente en estos sitios es de elección. En las infecciones por anaerobios pulmonares es mejor la clindamicina que el metronidazol, pero no sirve la clindamicina para infecciones donde puede estar involucrado un anaerobio abdominal porque el Bacteroides fragilis no tiene sensibilidad adecuada para la clindamicina. También tiene otros usos adicionales, por ejemplo, para toxoplasma, para actinomices, para nocardia. Teniendo en cuenta estos elementos, como dijimos entonces, cocos gram positivos, estrepto, estáfilo, meti-S, meti-R, antianaerobios de la parte superior, toxoplasma, actinomices y nocardia, las indicaciones actuales para la clindamicina son infecciones de cavidad oral, por toda esta actividad importante contra estos anaerobios, por ejemplo. Es clave en infecciones de piel y partes blandas. Si estamos hablando de una infección donde, como la erisipela, la causa es el estrepto o el estáfilo meti-S, la cefalosporina de primera sigue siendo de elección y en este caso se habría que considerarlo para pacientes alérgicos a la penicilina. Ahora, si tenemos un estafilococo meticilino resistente de la comunidad, la clindamicina es un agente de elección, conjuntamente con lo que ustedes conocen, la trimetoprima-sulfa y las tetraciclinas. De elección, la clindamicina para el estafilococo meti-R de la comunidad. Se la postula también en algunas formas de pie diabético, con úlcera asociada a ciprofloxacina, en neumonías por aspiración, donde hay anaerobios, y por estafilococo meti-R de la comunidad. Cuando hay pacientes alérgicos a los beta-lactámicos, donde no podemos usar la cefalosporina de primera como cefazolina, que es el agente de elección para profilaxis quirúrgica, la clindamicina es un agente adecuado a considerar. En pacientes con acné para tratamiento tópico, la clindamicina es un excelente elemento. Y en el shock tóxico por estáfilo o estrepto, como dijimos, ese efecto de antitoxina la hace también una droga de primera elección. En el tratamiento de la toxoplasmosis es de segunda línea, asociada a pirimetamina, y bueno, cuando hay una fascitis necrotizante también es un agente de elección. Ya no se recomienda para la enfermedad inflamatoria pelviana por la falta de acción sobre el Bacteroides fragilis. ¿Qué efectos adversos tiene la clindamicina? La clindamicina puede dar diarrea, probablemente esa sea la preocupación máxima que se tiene cuando la usamos. Ocurre hasta en el 20% de los casos. La mayoría de las situaciones es una diarrea que se soluciona con la suspensión del medicamento, pero existe la posibilidad de que sea causante de colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa se caracteriza por diarrea, con moco y sangre, se ve más en tratamientos más prolongados y bueno, es probablemente la preocupación más grande cuando se utiliza clindamicina. El rash cutáneo puede aparecer y debe ser considerado. Con respecto a la conveniencia, se absorbe perfectamente por vía oral, no es afectada significativamente por los alimentos, como ven tiene una excelente penetración al hueso, a los abscesos, se metaboliza principalmente en el hígado, no pasa al sistema nervioso, es decir, no sirve para infecciones en el sistema nervioso central, puede ser utilizada sin problemas en el embarazo y se puede dar por vía oral o por vía endovenosa, se administra cada 6 u 8 horas. Estos son los costos, fíjense más o menos como los macrólidos, de unos 112 pesos por día y este es el costo que tienen las ampollas. En suma, cuando analizamos el grupo de los macrólidos y de la clindamicina, señalamos y resumimos lo que empezamos como elemento. Su papel fundamental en la terapéutica para los macrólidos es como alternativa de los beta-lactámicos en infecciones de vías aéreas superiores, porque son alérgicos a los beta-lactámicos, son de primera elección en infecciones por clamidias, por micoplasma. La acitromicina es muy útil en enfermedades de transmisión sexual porque es útil
combinado a la ceftriaxona para la uretritis gonocócica, es altamente efectiva para la uretritis no gonocócica, es una alternativa de menor calidad, pero es una alternativa para el tratamiento de la sífilis. También la claritromicina aporta un elemento importante al tratamiento combinado para el Helicobacter pylori. Las dos son útiles para el tratamiento de micobacterias atípicas. Y finalmente, con respecto a la clindamicina, su papel principal es como alternativa para los betalactámicos cuando hay una profilaxis quirúrgica, muy útil también para infecciones por anaerobios de cavidad oral, de senos paranasales o de pulmón, y la clindamicina entonces fundamentalmente para infecciones por estrepto y por estáfilo. Y el estáfilo metierra en la comunidad es probablemente el elemento que explica el mayor uso que tenemos con la clindamicina. Son agentes estos dos grupos seguros, con pocos efectos adversos, pero algunos deben ser claramente considerados y nunca debe olvidarse las interacciones de la claritromicina y de la eritromicina para ser tenidas en cuenta en el uso combinado. Estos serían entonces los puntos fundamentales de los macrólidos y de la clindamicina. Buenas tardes.